Bienvenida al capítulo número 12 de Venenos a Medicinas con Veneno Medicinal. Vamos a enviar la invitación a nuestro queridísimo invitado para que se unan live porque el día de hoy tenemos una conversación muy interesante. Un momento, por favor, mientras gestionamos esto. Ahí va. Aparece nuestro queridísimo invitado, la gran... Ay, perdón, ahí está. Ahí estamos, eso, ya. Eso, estamos esperando entonces a Legrand. En esa parte estaba, ¿cierto? Legrand, el Grand, la Grand Miau sobre Ruedas, Diego Ramos Medina, para hablar hoy, en este bello día, sobre cuerpos, sexualidades y estructuras de poder. ¿Cómo está la gente? Les cuento que pueden ir haciendo preguntas para que ya las vayamos anotando y queden registradas. Mientras tanto, les cuento que para mí ha sido un día muy interesante descubrir o como echar a andar también la corporalidad a propósito de este mismo tema y de explorar mi corporalidad también en el sentido sensual, como de moverse, de dejar que la energía pase a través de uno y que se manifieste, ¿cierto? Y hablando de manifestarse, ha llegado nuestro invitado y vamos a esperar que se una. Y bueno, mientras tanto les sigo contando de esta experiencia y fue muy interesante descubrir también cómo el tema de la música y involucrar todas las partes del cuerpo. En mi formación como naturópata descubrí que cuando bailaba, solo bailaba con la parte inferior de mi cuerpo, con las piernas. Y cuando tuvimos un examen, había que bailar. Había que bailar y como había que bailar, comencé a involucrar los brazos. Y fue un camino muy hermoso, como el del día de hoy, en el que nos va a acompañar, ¿cierto?, el queridísimo Diego Ramos Medina. ¿Lo dije bien? ¿Me escucha ahí? Sí, te escucho bien. Oye, me acaloré en el intento, debo confesar. Debo Ay, confesar. qué rico entonces. Sí, está como que... ¿Cómo estás? Qué tal ha estado tu día? ¿Cómo te trata la vida? Bien, ha sido un día bonito. De hecho, creo que ha sido un día particularmente lindo hoy día. Aproveché de poder descansar, aproveché de poder hacer algunas cosas en la mañana. Creo que ha sido un buen día. Hermoso, hermoso. Bueno, cuéntanos un poco de ti, como qué haces, cómo ha sido la experiencia de la terapia ocupacional y cómo llegas a este espacio de el activismo sexofuncional. Ya, Cuéntanos. partamos porque el término activismo sexofuncional es un término que lo empecé a ocupar como para poder empezar a resumir activismos. Activismo por la diversidad funcional y por la diversidad sexual, como diverso sexual y diverso funcional y por los derechos sexuales. Ya, quedaba muy largo, Ujú. así que finalmente lo condensé en este término de sexo funcional como también una forma de también poder unir disidencias, como una disidencia que va por las disidencias finalmente corporales, que en este caso en particular en mi comunidad es una disidencia funcional, y como disidente sexual también.
que es otra parte importante, y por sobre todo porque por el mismo término creo yo que da palabra a una intersección poco también trabajada y abordada. Claro. Así que eso, con referencia a la terapia ocupacional, yo general, ya ahora ya filo, me pongo como terapeuta ocupacional, estoy en proceso de que me den mi examen, la fecha de mi examen de título y es lo único que me queda, así que también lo quería transparentar, no quería mentir. Y Pero ya lo sí, eres. ya, ya, Los chao, qué papeles, weá. sí, el tiempo de Así desfase que no es representativo de la realidad. el tema del trabajo con sexualidad vino por dos caminos, o tres por lo menos. Uno que tiene que ver con mi historia de vida, mi familia, que siempre fue un tema del cual se podía hablar bajo ciertos Ujú. parámetros. Un pueblo de campo, machista, pero en fin, se podía hablar por lo menos. Luego, desde una rabia transformadora de darme cuenta que en mi profesión no es un tema que se aborde, por lo cual fue súper importante tener que ver que una profesión que trabaja con el cotidiano de las personas no trabaja un tema tan transversal como este, era fuerte. Y desde un flechazo igual, desde oye, en verdad esto es tan lindo, esto es tan transformador, esto es tan profundo y la belleza que tiene es tan profunda que empecé a seguir, a seguir, a seguir, a seguir en esto y de repente ya me sentía inmerso en esto y de repente aparezco en lugares como estos, en los Y de repente que ya me doy cuenta de que es parte de mi vida y que agradezco profundamente que así lo sea. buena, bacán, qué hermoso. Oye, y bueno, Dime. también trabajáis con personas, con gente, Sí, en efecto. con, con Y- almas. Yo me dedico a hacer consejería sexual, Ujú, em, que es básicamente cómo una persona puede primero llegar a preguntar antes de pasar, por ejemplo, un proceso de terapia sexual que es un poco más específico, terapia sexológica ujú, incluso. Es como cuando vais al hospital y no sabéis muy bien lo que tenéis, ajá, pero llegáis a un espacio primero para que te puedan decir y te puedan orientar, educar. claro. em, y ahí está la magia finalmente de la consejería sexual, en el diálogo, en el cómo podemos interrelacionarnos, cómo podemos ver qué tipo de dudas tienes y cómo eso puede ayudar a que tú puedas llegar a algún puerto del cual tú quieras. Y como en educación sexual también, creo que es súper importante siempre estar facilitando espacios siempre que se quiera, educando tanto a colegas como a otros profesionales, como a la persona que quiera. Todas las personas sabemos de sexualidad, solamente que lo sabemos a nuestra manera y es importante que esos saberes dialoguen. Entonces, por lo mismo, también Ujú, creo que la educación sexual es la base para que todo esto pueda seguir funcionando y podamos seguir avanzando en eso. justamente. Me encantó esa parte de poder educar a colegas, porque son visiones que no en todos los sectores están como integradas. ¿Cachai? Como de ver al ser humano de tal forma, como en tal contexto, hay lugares en que no están integradas, pues entonces educar a los colegas también es una forma de hacer que en el trato que damos, ¿cachai? Como hacia los demás en nuestra disposición y en el servicio sea más completo. Y hablando de algo completo, te voy a hacer te voy a hacer aquí una encerrona. Hay una pregunta que es la pregunta de filtro aquí. Ah, no, 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 no. No, pero es la pregunta que es como la foto Ya. del show. Y te quiero preguntar cómo significas tú la sanación. Mm. A ver, la sanación. Qué profunda la pregunta. Eh, Creo que la sanación tiene que ver con algo que no se nos permite desde el inicio. Eh, una sanación implica que hubo un proceso anterior. Por ende, hay algo que finalmente quiero eh, poder cambiar para poder hacer las cosas de una manera un poco más coherentes. Y creo que ahí viene la base del proceso de sanación.
cómo poder hacer cosas que para mí sean coherentes, cómo poder reencontrarme con ese registro de unión interna en que pensar, sentir y actuar vayan en una misma línea y no tenga la sensación de separación interna, de querer hacer algo, pensar que eso es bueno, pero no sentir que eso sea así. Creo que eso para mí sería la sanación, pensar, sentir y actuar en una misma línea. Qué hermoso, qué hermoso, porque es también el trabajo que se hace desde la terapia un poco, cuando se ofrece la terapia, cuando se entrega esta matriz, ¿cachai? Que permite que la gente conecte cosas po, y que como que te aunes en la experiencia, porque hay cosas que pasan acá y que se sienten muy bacanes y hay otras cosas que pasan y se sienten muy mal, ¿cachai? Pero es como mantenerte ahí como alineado, ¿cierto? Claro. Me encantó tu respuesta. Agradezco, agradezco. Oye, ¿quieres agregar algo más respecto a eso para que nos vayamos ahí? No, estoy ansiosa de que partamos con esto, me encanta, así que creo que podríamos darle nomás. Ya, hablando de ansiosa, ¿por qué cuerpas? ¿Por qué Ya, ¿por qué cuerpas? cuerpas? Hoy, esta Bueno, noche. por qué cuerpas hoy día en la noche? Em, Porque han habido muchas formas de poder denominar las corporalidades en la historia. Nuestros cuerpos han sido, bajo un punto de vista externo, denominados de una forma particular. Nació con tres brazos, se le pone un nombre, nació con pene, se le pone un nombre, nació con un color de piel que tiene ciertas tonalidades, se le pone un nombre, y así. Las corporalidades eh, son definidas desde un punto de vista externo a una persona a la cual en ese minuto no, no decide cómo quiere ser llamada. Claro. Estamos hablando incluso en un periodo pregestacional. Ujú, Ya desde un imaginario, en el periodo de gestación, ya se pone nombre a esa corporalidad y luego cuando ese cuerpo se enfrenta a otros, también hay un choque y se le pone y se denomina como cuerpo. ujú, Se denomina como hombre, se denomina como negra, se denomina como una persona lisiada, se denomina como la corporalidad que sea. Y han habido muchas luchas políticas históricas que nos unen a través de nuestros cuerpos, como han sido denominados, y una de las tantas luchas ha sido el cómo me llamo, cómo denomino esto, esta realidad, esto que estás viendo, ujú. y una de las tantas formas de contrahegemonía fue denominar la cuerpa, Claro, de poder decir como yo quiero denominarla de la forma que a mí se me hace coherente y siempre fue tratado desde una vertiente con una estructura gramatical particular y quiero proponer otra, una que a mí me hace más sentido. Y una de las tantas formas ha sido denominarlas como cuerpas, que finalmente es un recordatorio lingüístico constante de que no necesariamente tenemos que estar de acuerdo con cómo nos nombran. claro. Y que no necesariamente es como la corporalidad tiene que ser como nos han dicho que tiene que ser. Porque hay un tema ahí de que mutamos a través de la vida, ¿cierto? Como la cuerpa va cambiando constantemente. Tú dijiste algo que en nuestra reunión, yo incluso lo puse ahí en la promo de este live, que tiene que ver con que la corporalidad, la cuerpa cambia todos los días y por ende la sexualidad cambia todos los días. ¿Qué podrías Claro, contarnos acerca de eso? y el cuerpo cambia todos los días, la sexualidad cambia todos los días, pero cambia en un ambiente particular, en una sociedad en la que todo está puesto en masculino, todo está pensado en personas que además fueron denominadas de una manera particular, como porque nació con pene y pues se le pone nomás el nombre de un ser masculino, o se asume ello, o se le nombra como hombre, o se le marca la H o la Ujú. M. Y desde ahí todo es la regla. Entonces, volviendo un poco atrás al tema de las cuerpas, como también si todo está pensado para nosotros, amigos, eh,
los colegas, decir cuerpa, igual es una forma también de un poquito poder llegar a generar este tipo de incomodidad que es bastante, ay, bacán, en verdad es la raja, como poder generar un tipo de incomodidad que te recuerde que tus estructuras no tienen por qué ser esas y que pueden cambiar. Claro. Y sobre el tema de la sexualidad y el tema de que cambian todos los días y que el cuerpo cambia todos los días, es bastante ilógico pensar que las cosas no cambian. Es bastante ilógico pensar que el yo de la mañana y el yo de la noche va a ser el mismo, o la misma, o el misme. Desde el momento en el que nazco hasta el minuto en el que muero, independientemente del tiempo, cuánto haya pasado, pero algo pasó entre medio. Algo pasó, viví una experiencia, mi cuerpo sintió ciertas cosas, sintió dolor, sintió placer, se interrelacionó con otros cuerpos de múltiples maneras y eso genera cambios. No siempre los vemos, Ujú. no siempre somos Claro. conscientes acerca de estos cambios y hay algunos que sí, hay algunos cambios que son un poco más abruptos eh, y que a veces son incluso más visibles. Y esos cambios Ujú. que se escapan un poco del cotidiano y que vienen a poder romper esta estructura particular que conocemos como cotidiano, decimos como, oh, algo cambió en mí. Se me cayó el pelo, estoy viendo de una manera distinta, me pegué el estirón, se me cayó un diente, lo que sea. O sea, hay un cambio finalmente en este cuerpo y eso cambia la percepción que yo tengo con referencia al mundo y cómo se relaciona con estos. Y por ende Ujú. también la relación conmigo. Por ende, mi yo sexual, mi, Ahí está mi relación con claro. el mi relación con el placer, mi relación con el no placer, con el displacer y con otros tipos de estructuras, como eso va cambiando. Si mi cuerpo Ujú. cambia, tal y como cambió desde la niñez hasta la adultez, pasando por la adultez mayor y por todos los días de la semana, por todas las estaciones del año, también cambia mi sexualidad y fluctúa y es un flujo constante de cambios persistentes que los tratamos de aprender como algo que podemos entender en un minuto particular. Ujú. Comprendo. Es interesante también como, claro, porque para, para mí la sexualidad es esta relación que yo tengo como con mi experiencia, onda, mi encarnación y con la encarnación de las demás personas. Y eso involucra todo, onda, también como uno recepciona las historias de las demás personas, cómo te dispones también corporalmente hacia alguien que tal vez se te muestra con más como dominancia o alguien que se muestra como más sumiso, ¿cachai? Y en Ya. el fondo, así también, claro, culturalmente es probable que las sexualidades vayan teniendo como un cambio, no sé si más lento, pero como más paulatino, ¿cachai? Pero que va eso enlazado directamente a las creencias y a la cosmovisión que tenemos de cómo es, de cómo tenemos que reproducirnos, en base a qué no, nos estamos relacionando o vinculando sexo afectivamente, si tiene que ser sexo afectivamente, si puede ser solo sexual, ¿cierto? ¿Cierto? Claro, ¿Cierto? ahí tenemos como no solamente el tema de que, o sea, creo que hay muchos temas ahí, como solo sexual o solo afectivamente, también como esta dicotomía como entre Ujú. lo afectivo y lo sexual, como la desexualización, por ejemplo, de la ternura o de otros tipos de registros emocionales, que también tienen sus porqués. Como creo que es un tema bastante largo, pero muy lindo. Ajá. Y también me gustó que dijera como la vida sexual con cada persona y con otras corporalidades. Como que sí, pues efectivamente cuando muchas veces hablamos con algunas personas, o por ejemplo incluso algunas personas consultan y dicen así como, es que yo nunca he tenido sexo o nunca he explorado mi sexualidad. Y efectivamente cuando empieza a explorar es como, oye, en verdad sí tuve experiencias que fueron sexuales para mí, de mi forma particular de verla, como sí me toqué en algún minuto y sentí algo rico, sí sentí algo que no me gustaba, eh, sí coqueteé con alguna persona, sí pasó algo que finalmente me hizo darme cuenta de que esa parte elemental mía
sí existía y siempre existió. Claro. Como independiente de la forma de la cuerpa, eh, hay una sexualidad persistente, existente, y que Ujú, siempre va a estar ahí. Ahora, ¿cómo le damos espacio a esas? Ahí viene lo complejo, porque en una sociedad en la que solamente un tipo de cuerpo, de funcionamiento, de visualización, de forma de interrelación, etcétera, etcétera, es validada, es complejo, porque se valida un tipo de cuerpo, el cual además pareciera ser estático, ujú. incluso en No términos cambia. temporales. Es un cuerpo que no envejece. Recordemos que envejecemos desde que nacemos. Ujú. Ese es un proceso persistente en nuestra vida. Onda, nacemos envejeciendo. Sí, nacemos, y al minuto de nacer el reloj empieza a avanzar y ya pasó, ya empezamos a envejecer. Solamente que a Yo ciertos diría que cuerpos que se salen de esta hegemonía, de este cuerpo en particular que estamos hablando, ujú, se denominan cuerpos viejos. Ahora, si el claro. cuerpo sale desde ciertos colores, se denomina cuerpo negro o lo amarillo, o hoy mira que tiene manchita en la piel, y Ujú, así se van finalmente señalizando como cuerpos distintos a esto, que es el único cuerpo válido. Y desde esos cuerpos claro, claro. válidos y cuerpas válidas, eh, evidentemente, si se sacan de la norma de esta cuerpa, ¿qué pasó con mi sexualidad? Como si esa cuerpa no estaba bien o tiene que amoldarse a algo, entonces puede ser que mi sexualidad también tenga que amoldarse a algo. O Claro. tenga que hacer algo con mi sexualidad para poder Ca- acercarme a ello, como que hay muchos caminos para poder acercarse a esto que conocemos como hegemonía. ujú. Sin embargo, igual sea como que la experiencia en sexualidad se ha tenido ya desde el hecho de compartir con otras personas, independiente de si hay como una penetración, un acople, en el fondo, de mucosas. Eh, Claro. Cacha que dijiste algo como respecto, quisiera hilar dos cosas que dijiste, que todo está, cuando hablamos de cuerpas, que eh, todo está como en masculino, todo está hecho en hombres, y hablamos de esta escisión de lo afectivo y lo sexual, ¿cierto? ¿Tú conocías el síndrome de Madonna Whore? Ay, no. Madonna Whore. Ya, es eso Dice mismo, es la Madonna, me escisión. interesa. Sí, pues, pero es como de madre o prostituta, ¿cachai? Como que, Ah, claro, ya. no es como, yo igual la primera vez que lo escuché dije como Madonna, ya será como de, ¿cachai? Pero no Ya, es de ella, sino como pero dale, de madre. explícanos. Claro, en el fondo tiene que ver con personas que construyen su subjetividad en un espacio en donde la sexualidad y la afectividad están separadas. Entonces, cuando tú ya te conviertes en una persona en la cual, por ejemplo, accedes a intimidad emocional, ya no podemos como vincularnos sexualmente. Y entonces por eso se da mucho que eh, cuando las mujeres, por ejemplo, quedan embarazadas, y Ya, hay parejas que es como, oh, no puedo, no quiero, no quiero, no quiero, ¿cachai? No me dan ganas, ¿sí? ya Tiene que ver entiendo. con eso y muchas otras cosas más, pero en el fondo lo que refleja es esta escisión po, de la virgen Mm, y la prostituta, claro, ¿cachai? Porque la claro, y que virgen, finalmente, perdón, dale nomás. dale, ah, ya bueno, claro, porque la virgen es supuestamente como que nunca ha sido penetrada, nunca ha sido poseída, ¿cachai? Mm, Tiene que ver con hay, el ta- poseer hay el tantos cuerpo de... términos, sí. Ya, dale. Que heavy eso de como de la escisión, porque cree, tiene una forma particular de gramática, pero em, heavy también como entender de que esta realidad romántica y sexual son dos cosas que se viven en una misma cuerpa y en una misma vida y que pueden perfectamente ser de la forma en la cual se está planteando de manera patologizada. Como Claro. puede ser perfectamente que yo quiera a alguien afectivamente o románticamente y que no quiera tirar con esa persona, o puede ser de que quiera tirar con un montón de personas y no genere lazos afectivos con esas personas y está bien. Ujú. Está bien, o Claro, puede ser que hay, es al revés y también está bien. El mayor problema ahí está en lo mismo que hablábamos antes con referencia a este cuerpo hegemónico y la forma de funcionamiento que tiene, que es la obligatoriedad y el ujú, mandato y cómo todo se estructura para que eso sea obligatorio.
como se obliga a que si es que voy a tirar con alguien, tengo que generar algún tipo de lazo afectivo o Ujú. que tienen que estar unidos y tienen que llevarnos a cierto camino para poder formar lo que tú me nombrás también, que es un término, la raja, que es esta acople. Este Ajá, acople como entre finalmente una persona con pene, una persona con vulva, vagina y útero, que finalmente pueda gestar y que pueda producir en un medio de sociedad capital una persona para que se pueda llegar a tener una descendencia y poder generar un tipo de estructura particular como familia. Y ahí nos vamos a otro tipo de conversación, claro. pero que viene a esta línea de producción. Y Ujú. finalmente, ¿qué tiene que ver todo esto? Que finalmente todo este mandato en que nos sentimos en una obligatoriedad de como, oye, en verdad debería sentir algún tipo de vínculo afectivo o no debería sentir este tipo de vínculo afectivo o debería estar con una persona con vulva o debería tener algún hijo, debería gestar o mi vínculo debería gestar, debería formar algún tipo de familia particular, claramente nos viene a poder mencionar acerca de que la forma en la cual vivimos nuestra sexualidad no está bien. Porque creo que si hay una cosa que es súper importante de tener que recordar, personas que están escuchando este live, que están viendo, que están sintiendo este live y personas que no también, es que ninguna cuerpa calza dentro de la norma, por muy cerca que esté de ella. Porque esa cuerpa Ujú. que nos están vendiendo no existe. No Claro. existe. Y ese es el truco. El truco está en vender una cuerpa que no existe para que estemos toda la vida En intentando búsqueda. poder acercarnos a una cuerpa que nunca vamos a poder llegar. Y eso claramente guía nuestra sexualidad hacia una sexualidad que tampoco vamos a poder llegar y que por lo demás, qué rico que no lleguemos a ella, porque está tan llena de violencia desde esa obligatoriedad que, bueno, qué rico. Creo que una señal de sanidad también no estar tan cerca de esa norma. No está tan cerca. Mira, no lo había pensado así. ¿Sabéis que, claro, dijiste como que todas las formas de sexualidad en el fondo están bien? Y porque, claro, o sea, si puedes tener afectividad con una persona y tener un vínculo sexual o puede no estarlo, ¿cachai? Como en esa parte. Y claro, yo creo que bajo esa lógica, el hecho de estar como vivir en esa constante eh, como necesidad de ajustarse al cuerpo hegemónico, nunca he sabido si se dice como hegemón o hegemón, Hegemón nomás, chao. ¿cachai? Como el vivir en esa constante necesidad de ajustarse. Y hay personas que se sienten validadas también a través de esos mecanismos, entonces yo creo que también eso conforma parte de las sexualidades, ¿cachai? Como la cosa es que hay a muchas personas que ese formato les genera mucho daño, Mm, mucho sufrimiento. Y hay un tema ahí como muy arraigado que tiene que ver con decidir moverse o no moverse de ese formato de sexualidad, ¿cachai? pero... ¿Llegué a mi punto o no? Sí, 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 es que Ya. me gusta, puede que me quede mirando algo distinto pensando en ello. Como, claro, finalmente voy intentando poder llegar a un punto que tiene que ver con una diada súper interesante, que es esta diada de placer-dolor. Ujú. Como Cuéntame el más. placer, el placer y el dolor son parte elementales de la vida y son parte del continuo vital. Disfrutamos y sentimos dolor siempre en nuestra vida. Y eso están bien ambos registros. No es que uno sea bueno o malo, no estamos hablando de cargas morales, estamos hablando acerca de registros particulares que simbolizamos de maneras distintas. Y sentimos este placer y este dolor y lamentablemente hay ciertas cosas que nos causan dolor
que son productos de violencias y esas violencias muchas veces son sistémicas y sistemáticas. Ujú. Entonces, muchas veces eh, los actos que hacemos que se escapan de la norma tienen algún tipo de respuesta social que nos causa dolor y que finalmente lleva a que nos alejemos de esto. Entonces estamos constantemente intentando poder acercarnos a algo que nos pueda llegar a causar mayor comodidad y que podamos estar lo más piola posible y poder disfrutar de nuestras vidas o haciendo actos para poder evitar estos actos de violencia que nos generan un dolor no consentido. Ujú. Que eso es súper El importante. Entonces consentimiento. muchas veces estamos en esa, en que por ejemplo, no sé, pues no siempre es cómodo tener que salir con los labios pintados, con el pelo corto, siempre que estés socializado como una persona femenina, con un tipo de vestimenta, con la weá que tú queráis, como eso muchas veces es una forma de prevención de este tipo de dolor no consentido que finalmente es producto de una violencia. Entonces estoy Claro, constantemente toda mi vida intentando dialogar eso y hay veces que estamos cansadas y es válido. Es válido que estemos cansadas claro. porque estamos aguantando toda la vida, independiente del tipo de cuerpo que tengamos, toda la vida estamos aguantando violencias de múltiples maneras interrelacionadas. Entonces tener que además estar generando estrategia para tener que estar dándole en la men a un tipo de estructura que no nos hace sentido es agotador. Claro. Entonces esa decisión que muchas veces también tenemos que tomar de me pongo esta ropa o no, porque es más probable que me acosen en la calle a pesar de que no es mi culpa, es un acto agotador que evidentemente va a afectar en cómo yo me relaciono con mi cuerpo y cómo me relaciono con otras y con otros y cómo me relaciono internamente con todo lo que eso produce y cómo Ujú. finalmente mi sexualidad fluctúa y va hacia caminos más o menos coherentes para mí. Claro, claro. Sabéis que con eso que dijiste me recordaste a algo que dijeron las ñañas, no sé si caché las oye ñañas. Ay, obvio que... ¿Cachai? Eh, claro, que ñaña joven, como que salió con alguien y en algún momento estuvieron caminando por la noche y la persona con la que él, que le estaba acompañando, sentía, yo me imaginé todo el tema, ese esta cuestión, el puro odio, yo me lo imaginé todo. Pero claro, sentía como ese temor de poder como experimentar la violencia, po, y entonces como que hay un momento que dice, como que se tiró el pelo para adelante, ¿cachai? Y ese, claro, ese pelo para adelante puede haber sido un gesto como innato y tal vez no pensado, sino como más bien inconsciente, pero que responde a Mm. una tensión interna, ¿cachai? Que tiene que ver con sentir que estás expuesto, expuesta, expuesta al peligro por ser quien eres, boa. Y claro, ahí ella joven dice como, oh, yo nunca había sentido eso y después eran como sus amigos que están modo carrete en la calle, pero tiene que ver con esa tensión. Hay un concepto que, de hecho, un poqueño ñoñería no hace mal, Dale, revalidemos la dale, dale. ñoñería. Pero es un Amo la concepto que ocupé en mi ñoñería. tesis a partir de un concepto que también trabaja un amigo que es geógrafo, Martín Torre, un besito en caso de que en algún minuto lo vea, que es espacios interdictos, que es un concepto tremendo, que es un espacio en el que una cuerpa es más propensa a vivir violencia por el simple hecho de existir en ese espacio. En particular Espacio lo trabajo interdicto. con cuerpas trans. Sí, es un concepto tremendo, súper transformador, porque finalmente nos vemos en que gran parte de los espacios en los cuales nos movemos son espacios interdictos para nosotras y para nosotros. ¿Cuáles no lo Claro. son? Muchas veces es la pregunta, después de una larga conversa, como en qué espacios mi forma de ser, mi forma de actuar, mi forma de verme, sí es válido en un espacio en el que nos conformamos y también por eso la búsqueda de este concepto como de espacios seguros es que nuestras expresiones Ahí. sexuales, también nuestras expresiones y búsqueda erótica son validadas, po. Intentamos generar Sí. los espacios lo más seguros posibles, pero
muchas veces también caemos en la ausencia de la intersección y muchas veces creemos que llegamos a un punto final en el que también nos olvidamos de esta fluctuación de sexualidades y que las cosas no necesariamente tienen que ser estáticas, pueden cambiar, eso es válido y las interrelaciones también pueden variar y eso también es válido. Caché que con eso que dijiste del espacio interdicto, eh, operadora, que tengo la capacidad de escribir así, con eso que dijiste de los espacios interdictos, también pienso que esto que mencionaste al inicio, de educar también, de formar a las personas que trabajan con personas, es acotar esos espacios interdictos, weón. Como permitir que podamos como ser tratados de otra forma, como lo dije anteriormente. Pero esa experiencia yo la he notado así como, porque claro, yo estuvimos hablando anteriormente, ¿cierto? Y te dije que en el fondo he aunado mi sexualidad como para sentirme dos espíritus y en ese sentido como dos espíritus también como que paso piola en el rol de hombres y paso piola en el rol de mujeres, como que tengo cabida a los dos lados, pero no pertenezco mucho a ninguno de los dos. Algo no sé si maravilloso o triste si es que estuviera buscando aceptación. Ah, ya. Pero bueno, eh, y entonces he podido ver con esa, como con esa panorámica de ponerme, por ejemplo, en la hegemonía de la masculinidad o de los cuerpos con penes y ver cómo en un paradero, por ejemplo, eh, la disposición corporal es como a retraerse de personas que en el fondo, bueno, simplemente por andar con el pelo de otro color, ¿cachai? Por ser mujer, Mm. por, por tener, no sé, lo que sea, bueno, y se Creo nota. que me quiero ir a un concepto que es mucho más incluso atrás en nuestro cotidiano, que es una frase que generalmente ocupamos cuando salimos a carretear, cuando vamos a ver a alguna persona, cuando nos levantamos en la mañana y queremos salir a comprar muchas veces, si es una hueá tan básica como eso, que es el concepto de arreglarse. Arreglarse. Me voy a arreglar, espérame un poquito, me arreglo un poco y salgo. La manito O gato. la manito de gato, como, qué es esto de arreglarse? O sea, a eso llega de que nuestra cuerpo finalmente tiene que pasar por un proceso de reparación cotidiano, porque el olor que yo tengo cuando me levanto no está bien. El brillo y la grasa corporal que yo tengo en mi piel no está bien. Mi pelo no está bien así. Mi color de labios, mi estructura corporal, con qué visto es la piel, no está bien así. Tengo que calzar lo más posible dentro de una normatividad corpórea para poder salir y que finalmente se valide este cuerpo y esta cuerpa o como se le quiera llamar y ahí pueda vivir. Claro. Es así de Con fuerte tranquilidad. muchas veces el proceso que tenemos que pasar o que vivamos con una menor cantidad de episodios violentos durante el cotidiano. Claro. Entonces Yo estamos en creo, mira, esa yo creo que tiene que ver en con la que eso, muchas con veces, aminorar. sí, en la que muchas veces también queremos hacer cosas pero no las hacemos por intentar hacer esto que mencionaba anteriormente. Ahora, ¿cómo le damos Ujú. vuelta a eso? Lo he dialogado con muchas amistades y hemos llegado a un concepto que a mí me gusta harto, que es, bueno, que en verdad puede ser el concepto que una persona quiera, pero puede ser adornarse, puede ser efectivamente el acto en sí, porque por ejemplo cuando yo me pinto las uñas, no es porque mis uñas no sean bonitas, de hecho lo son muy lindas, pero me gusta que sean de este otro color o que las ponga por un periodo particular o no quiere decir que mis rulos no estén bien en la mañana, yo los quiero poner de otra forma. Y eso también es parte de mi decisión acerca de cómo yo manejo mi cuerpo. Mis labios son Claro. bonitos, pero si yo les quiero poner otro color es porque quiero que se vean ahí porque se ven regio. Entonces, eso es una decisión. El punto es que lo hagamos conscientes, no que sean necesariamente por un mandato hegemónico en el que ahí
una de las cosas importantes de este mandato hegemónico es que no es consentido. En que yo hago cosas y en verdad no sé muy bien por qué la hago, yo no la estoy decidiendo, es como porque había que hacerlo, como porque yo sabía que tenía que amar a una persona particular, tenía que vestirme de esta manera, no tengo muy claro por qué, pero esa weá nunca fue consentida, nadie me preguntó lo que yo quería. Cuando nos preguntamos, nos juntamos, nos informamos y tomamos decisiones, entendiendo también el peso político y las repercusiones que puede llegar a tener eso, estamos haciendo un acto de consentimiento. Y eso es algo que es tremendo porque genera un cambio finalmente en este concepto interno que es de consentimiento, que es una de Ujú. las tantas bases de nuestra sexualidad y cómo vivirla de una manera coherente. Y respecto a eso, salió una pregunta así que entra muy, muy, muy bien al callo, delirio Bien. utópico, y dice, ¿cómo descifrar entre lo inculcado y algo que realmente queremos hacer? Como, en el fondo, ¿cómo poder diferenciar Ya, si me estoy poniendo esto porque ya sabemos? preguntándose. Cuando le damos el espacio a la duda, estamos abriendo una posibilidad que antes no existía, en el que cuando yo me pregunto, ¿este tono de voz que estoy teniendo es porque me lo enseñaron o porque me gusta este tono de voz? ¿Es porque yo nací con pene y había que hablar así? ¿O, o yo, o me es cómodo? Y si, ya, ok, si no es cómodo, entonces, eh, ¿qué tono de voz es cómodo? ¿Qué forma de moverme es cómoda para mí? ¿Qué forma de moverme, qué forma de relacionarme, qué forma de hablar, qué forma de mirar es coherente para mí? Y eso también, cómo puede ser coherente con el consentimiento hacia otros y hacia otras cuerpas, como cómo eso también va relacionándose. Cuando abro el cuestionamiento, estoy permitiendo otra opción que no es la hegemónica. Ujú. Y eso es una opción de poder salirse de ella y poder entrar a una forma coherente para ti. Creo que Claro, y eso es una... Dale. esa coherencia, como bien dice ahí Delirio Utópico, también tiene que ver con testearse, cómo se siente estando ahí, cómo se siente hacerlo, cómo se siente el proceso de tener que ponerse tal o cual cosa, de tener que experimentar, exponerse a tal o cual situación. Hay algo que está a punto de salirte. Mira, dijo, Sí. dale, 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 yo voy a tomar Ay, ya, nota. que Operador. ese sentirse y esos sentimientos, como bien decíamos en un principio, este placer y dolor son partes elementales de la vida y pa adelante nomás. Entonces, también estos sentires, también tenemos que darle el espacio a que puede ser que estén armados desde ese tipo de estructura. Entonces puede ser que, por Claro. ejemplo, hay algún tipo de práctica disidente o sexual no normativa que para mí sea súper cómoda y que me guste. Por alguna experiencia en algún minuto me cayó, no sé, cera de vela en el cuerpo y, ay, qué rico, me gustó. Y, chucha, sí, me gustó, ay, pero no está bien, es que es súper raro, como, ¿cómo me va a gustar esto? Me enseñaron de que ese tipo de dolor no estaba bien, a pesar de que sea consentido, entonces igual es raro, pero bueno, me hace sentir rico, pero como que no me gusta, ay, no sé. Entonces también darle ese espacio de duda a este tipo de qué es este placer, qué es esto que yo sí considero bueno, que puede ser que tenga inculcamiento patriarcal desde la base y darle el Ujú. espacio a que también puede llegar a ser válido. Si Claro. siento y siento que no me estoy generando algún tipo de daño no consentido y eso tampoco genera algún tipo de daño no consentido hacia otra persona, puede ser que la weá que está haciendo sí sea coherente y puede ser algo bacán para mí y para otros. Y si no calza dentro de la escritura patriarcal, qué rico. Qué rico. Mira, qué interesante. Oye, ahí rescatando lo que dijo Delirio Utópico, ¿cierto? Dijo, por ejemplo, cuando dejé de depilarme me di cuenta que pasaba por episodios de dolor por aceptación.
Mm. Me imagino que deben ser como un tipo de dolor psíquico, ¿no? Como que tiene que ver ahí con que nos explique un poquito más, que interiorice, por favor, si es que desea. Eh, Aquí vamos a recepcionar con mucho cariño. Y si quiere, pues, le invitamos aquí Sí. a la a la tercera pantalla. Eh, Pero claro, pero mientras en el fondo, tanto, ahí físico y está, mental físico y mental. en contra de mí por aceptación. Ya, Claro. quiero tomar Ahí un está la punto ahí porque disonancia. sí, pues ahí está el tema de finalmente, eh, de ahí viene el tema de lo que había dicho al principio, como pensar, sentir y actuar en la misma dirección. Ujú. Siento que debería ser ahí, pienso, pero actúo de una manera que tal vez no sea la que yo creo. Siento que debería depilarme porque puta me enseñaron y por ende pienso en ello, pero no lo hago. Ah, hay una hegemonía interna que me manda. Si ese mandato no vive en el aire, ese mandato vive en nuestras cuerpos. Claro, Ese mandato vive en nuestra culturización, en cómo finalmente encarnamos la cuerpa y está ahí. Y puede ser que nunca se vaya, pero ahí no está el punto. El punto no está en que se vaya o no y que finalmente me, me dé o que viva un cuerpo súper contra hiper mega hegemónico y que salga de la hegemonía y que ya no vivo ahí. Esa hegemonía va a seguir viviendo dentro tuyo porque es parte de nosotras como claro. cuerpos. Porque El está en punto la está matriz cultural. cómo le damos la pelea. Mm, Y esa pelea puede claro, ser que duela, pero recordemos que esos dolores no necesariamente van a ser malos. Esos dolores también le podemos dar ese espacio de consentimiento y de validación en el que elijamos este proceso que también puede ser un proceso de transformación. Porque sí, efectivamente, por ejemplo, salir del closet es un proceso que puede llegar a generar un gran dolor, tanto físico como psíquico, como emocional, como de muchos tipos de dolores, ujú, pero puede ser un proceso de transformación coherente hacia algo que yo quiero para mí, que es parte de mi conformación identitaria, acerca de mi sexualidad, de cómo yo quiero vivirla, y que si no se calza dentro de las estructuras hegemónicas, bueno, qué rico. Pero creamos otra ahí sí estructura hay algún hegemónica. tipo de dolor. Ahí sí hay algún tipo de dolor porque también me voy enfrentando a una, comillas, que en verdad no es una pérdida, es una transformación, pero muchas veces se siente como una pérdida del privilegio, Ujú, entendiendo que todas las cuerpas vivimos privilegio y opresiones de manera interseccionales. Todas las cuerpas s- vivimos ciertos tipos de opresión cotidianamente y vivimos ciertos espacios de privilegio. claro. Hay algunas que están Eso, más fuera y más cerca de una figura eso, hegemónica. eso es, esos espacios de privilegio de los que tú habláis son los que yo te digo que como por esta como cualidad de dos espíritus de repente he podido como fonderme Ya. en algunos lugares, ¿cachai? Pero creo que tiene que ver con algo que dijimos, que acordamos como un poco al principio, que es el evitar la violencia. Porque Mm. en el fondo sabemos que si nos vamos para afuera de la estructura, la vamos a pasar mal, entonces, aquí nos quedamos como evitando en el Y que, fondo ese y dolor que también hay del distinto. perdón, también hay una Vale. obligatoriedad de como el estar constantemente dando la pelea, dale, 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 y Claro, voy a ser la mejor activista del planeta y voy a estar constantemente en esta contrahegemonía y insisto, bueno, a veces estamos cansados, hay veces que no quiero estar dándole la lucha al sistema hegemónico todo el día y quiero salir y quiero pasar piola, quiero poder vivir una vida claro, tranquila, vivible. No quiero estar constantemente y eso también es válido. Y para eso es importante la comunidad, porque no siempre podemos solo nuestra cuerpo y nosotras. No, necesitamos trabajar en comunidad, necesitamos hacerlo de manera interconectada, necesitamos hacerlo de múltiples maneras, en múltiples cuerpos que siempre se dijeron que no estaban bien. Y esas cuerpas es claro. importante que podamos juntarnos, organizarnos y que podamos dar algún tipo de pelea a todo esto. Entonces, no siempre vamos a tener ese espacio. Ahora, sobre el tema de los privilegios, quiero agotar algo. El privilegio en sí, tal y como no necesariamente es algo lo cual esté mal. Es.
el tema no es el privilegio en sí. No es que, por ejemplo, yo haya nacido con un tipo de piel particular, que haya nacido con un tipo de genitalidad particular, que haya nacido con algún tipo de estatus socioeconómico particular, porque así fue. Bueno, yo nací nomás. El tema no Ujú, está ahí, el tema está en cómo se usa ese privilegio claro. O y si cómo yo abusas de ese. finalmente, cómo yo lo uso. Finalmente yo lo uso y lo entiendo, lo critico y entiendo dónde está posicionado y yo puedo permitir ello o no. Una duda que generalmente me hacen personas las cuales son catalogadas como cuerpos normofuncionales o que están cerca de esta normatividad como del cuerpo funcional en un tipo de Ujú, sociedad que tiene este tipo de violencia que yo les decía al principio, que es validación tipo de cuerpo funcionamiento particular, que en términos conceptuales momentáneos se conoce como capacitismo. Las personas que están dentro de esta norma, que viven, comillas, menos violencia capacitista, ¿qué pueden hacer? Ocupen su privilegio como personas normofuncionales y aleguen por cosas que a nosotras como comunidad muchas veces no se nos escucha. Ahí hay un buen uso del privilegio. Ahí claro. hay una conciencia de decir, bueno, a mí puede que me escuchen, que puede ser que a una persona sorda le cueste llegar a este espacio de poder, porque hay un tipo de estructura, bla, 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 bla. Ahí hay un buen uso de esto y es importante que los cuestionemos y de manera estratégica veamos cómo los ocupamos, porque Claro. eso va a poder ayudar a despejar cosas para que no solamente digamos nuestras cuerpos políticas, sociales, sexuales y de muchos otros tipos de categorías que podríamos nombrar y que sean más libres y coherentes y que lo pasemos más bien entre todas. Justamente, como que se me pegó los labios. Oye, Tranquila. cacha que respecto a lo mismo que estáis diciendo, que tiene que ver como con porque agarré una palabra que tú dijiste, que tiene que ver con pasar piola. ¿Por qué Sí. pasar piola y por qué no salir a estar piola? ¿Cachai? ¿Cachai? ¿Qué tiene? Y entonces aquí, para hacer un enlace un poco con lo que dice Delirio Utópico, que hay como un tremendo sacrificio, como cuando se quiere salir de todas las barreras, a veces mantenemos bajo el perfil porque es un poco más fácil. Y entonces, como que ahí nos vamos ajustando a las violencias más explícitas o a las implícitas. Ella en algún momento, no sé, yo asumo que es ella o hegemonía. ¿Cachai? Bueno, pero mencionó Alerta esta persona, hegemónica. claro, eh, mencionó que las miradas son cuáticas en la calle, ¿cachai? Y hay una violencia que también es muy implícita, hay cosas que son explícitas y que la gente un poco como que te las enrostra. Por ejemplo, a mí me pasó varias veces porque mi voz, mi dulce voz, antes yo no tenía tan buena relación con mi dulce voz, ¿cachai? De hecho, por eso me puse a jugar a la radio y todo, porque fue como el resultado de comenzar a amar mi voz y de jugar así y de hacer así y ese tipo de cosas y jugar así, ¿cachai? Como a jugar con la voz. Pero, por ejemplo, recuerdo que muchas veces me dijeron como, habla como hombre, po, o tose como hombre. Y como, weón, ¿qué te pasa si estoy tosiendo, weón? No, no, como, tose como hombre. Y claro, ahí hay Y una parte además, ¿qué mierda es explícita. eso? Bueno, así como, tengo que ser hombre para toser, no tengo permiso, como si tengo pene no tengo permiso para toser de otra forma. Y entonces, claro, yo lo que hacía después era como, ¿cachai? Como adaptándome. Y después, chao, no me soltaba nomás, pues, pero claro, está esa violencia explícita, pero después, cada vez que yo veía a esa persona cerca y ya a mí me daban ganas de toser, yo Mm, trataba de no toser, claro, ¿cachai? Y claro. entonces Y hubo una disposición desde mi corporalidad como ante la ejerción del poder hegemónico, como de cómo mm, tengo que ser, pa, y ahí yo ya cambió mi disposición para con esa persona y también obviamente mi sexualidad porque cambió la forma en la que yo le miraba, le percibía, estaba dispuesto, abierto, receptivo, etcétera. claro. Y ahí se va generando este espacio de no validación que estábamos hablando hasta este espacio interdicto.
en que finalmente una Ujú. persona va y hace este uso de este, además de este privilegio, o sea que, ¿con qué derecho me venía a decir a mí así como tú haces como hombre, tú haces como mujer o la weá que sea? Como, ¿quién O- te dio permiso a vos para venir a decirme eso? ¿Quién te dio permiso a ti Claro, para decir, para decirle para decirme así como, oye, sabéis que tu vulva es rara? O tenés que decir, oye, en verdad, como que, no sé, ¿por qué no te cepilláis el pelo? Arréglate un poco. Como, ¿quién te dio permiso a vos para eso? Ahí se genera el espacio interdicto. Y ahí claro. muchas veces son cosas muy, muy sutiles. Claro, tú hablabas acerca de esta como violencia directa, en que alguien me lo Ujú. dijo y después, por mi memoria de mi cuerpo, mi memoria de mis emociones, mi memoria de todo, lo puedo empezar a recordar, pero muchas veces no es directa. Por ejemplo, en unos comentarios hablaba acerca de las personas neurodiversas, en que, bueno, también la violencia capacitista tiene que ver no solamente con el tema de cómo me muevo, cómo yo puedo ocupar mis sentidos para poder relacionarme con el mundo, sino que también está en cómo yo entiendo y cómo yo percibo y siento el mundo. Está validado solamente que sintamos en cierto rango de sensaciones y de emociones, más allá de eso es patologizado, y que entendamos las cosas de cierta forma, a cierto ritmo, con cierto tipo de lenguaje, como por ejemplo ahora mismo, onda, este mismo live no va a ser necesariamente algo cómodo para una persona que sea sorda, por la cantidad de términos que ocupamos para una persona neurodiversa también. Muchas veces ocupamos conceptos que son innecesariamente técnicos y que están dentro de esta normalidad en que nos acostumbramos y que no validamos de que otras personas también puedan acceder a esto. Y que, no, insisto, o sea, eso es parte de la hegemonía que está dentro de nuestras cuerpos y de nuestra identidad y que tenemos que cuestionarla. También aprovecho de dar también, no solamente eso han sido comentarios así, sino que también comentarios muy lindos. También quiero aprovechar de dar muchas las gracias. Besitos Oye, sí, consentidos para eso. hay, hay uno que dice aquí, porque como que se me fueron para arriba. Dice, qué espacio tan agradable, quiero felicitarlos a ambos por generar conversaciones de transformación, flores, y hay unas flores, estoy feliz de escucharles. Y bueno, lo de las personas neurodiversas lo hablaste. Em, Scarlett viene ahí. Pero claro, esa obligación a tener que ser no siempre nos hace sentido. Y está bien que no nos haga sentido, porque tiene que ver también con matar yo digo matar así porque soy cuático, por eso me puse veneno medicinal y todo el asunto, pero tiene que ver con matar a esas partes también como que te enseñaron corporalmente a ser de tal o cual forma porque así tenía que ser, ¿cachai? Porque no podís confiar en las demás personas porque eh, siempre te hacen daño, pero no, eso no necesariamente te hace sentido a ti, sino que alguien constantemente cuando buscáis consejos te dice eso, ¿cachai? Y entonces como que hay miles de formas de poder experimentarse, porque en verdad cada humanidad es un universo y yo creo que el desafío está en aprender a manejar la culpa y Creo que aprovechar la uno de los puntos, autenticidad. sí, creo que uno de los puntos es el tema de la culpa, que finalmente es resultado de este recordatorio constante de que tu sexualidad, tu cuerpo, tu identidad no está bien. Claro. Y que nunca, nunca vivimos el espacio incluso muchas veces muchas personas pasan toda su vida sin que nunca se les dijo, oye, en verdad, lo que tú sientes, lo que tú vives, tu cuerpo está bien. Como nunca, muchas veces, nunca nos hemos cuestionado si es que eso que yo viví toda mi vida, que he luchado toda mi vida por cambiarlo, quizás estaba bien porque simplemente es. Y que el cambio es una elección que yo puedo hacer y que no es una obligación. El resultado de eso muchas veces entre esta, esta diferencia, este espacio que muchas veces queda entre lo que yo deseo y la realidad que vivo, ese espacio en el que muchas veces se aloja y surge este dolor no consentido, viene
viene a ser encapsulado dentro de conocido como culpa, Ujú. en el que yo digo así como, puta la weá, yo en verdad debería hacer esto, pero no, pensar, sentir y actuar en una misma línea, y no, po, no está, y duele, duele Claro. profundamente. Por eso muchas veces, insisto, viene con este recordatorio constante social e interno de que lo que vivimos no está bien. Y digo social muchas veces y bien usado dentro de la estructura capital, y bien usado me refiero para su beneficio, porque te obliga a ejecutar actos para acercarte, po. O sea, la cantidad de cremas anti-envejecimiento, la cantidad de cremas anti-arrugas, anti-acné, para sellar tus puntas, para tener una figura determinada, para tener la piel suave, porque eso también se marca dentro de otro concepto que es el concepto de deseo, lo que es deseable. Ese cuerpo Ujú. el cual vive una sexualidad y una erótica y un deseo particular el cual está dentro de una forma hegemónica. Entonces estamos constantemente en que puta, es que me salió una espinilla, es que no estoy bien afeitado, en que puta se me ve el rollito, en que en verdad tengo la cicatriz. Me acuerdo el otro día estaba hablando acerca de, ¿se acuerdan de ese comercial de la bonita y de la cicatriz? Sí, ella es la La bonita cicatriz y cure ella que la cicatriz. existe. Qué O sea, brígido. qué daño fue eso, weón. En el que Oye, teníamos mira, algo en que además pasó durante mucho tiempo en el mundo del humor, que es una de las sí, tantas todo el formas que rato. finalmente intentamos poder ocupar para hacer realidad vivible, pero que también muchas veces expresa muchas formas de violencia. Entonces estamos ahí, la bonita y de la cicatriz, weón. O sea, a ese Es nivel de daño fue llegando como la todo esto. perfecta y la rota. Sí, que de hecho en algunas formas conceptuales se ocupa, en particular en las diversidades funcionales, el concepto como de lo conocido como mercancía rota, que muchas veces es Ujú. como, ¿por qué este tipo de como desecho social de corporalidades las cuales no están dentro de esta hegemonía? Cómo estas cuerpas son tratadas como algo lo cual no está bien y que, bueno, lo desechamos. O sea, de eso se veía y se creía que pasó en la sociedad grecorromana, espartana, pero no, niña, esto pasa hoy en día y pasa Pasa. constantemente en el sistema Pero es educativo, en el que, sistema de atención en salud sexual, etcétera, etcétera. es que esa es la matriz cultural que tenemos ahora, igual, po. Ahora me sale como, mira, el humor hegemónico, teatro en Chilevisión, un claro ejemplo. Ujú. Ejemplo, literal. Pero sí, po, o sea, esas son matrices culturales que en el fondo están a la base de nuestra sociedad, pues, y del pensamiento, de cómo nos concebimos, de cómo tenemos que ser, el cuerpo apolíneo, ¿cachai? Ay, yo no conozco ese Sí, concepto, ¿podría ir como poder de explicarme un Apolo, poquito más? de Apolo, como Dale. Atenas, ¿cachai? Sí, pues que Apolo es como el guachito rico de los dioses, po, Ah, ya entiendo. ¿cachai? Hermano de Artemisa, de los dioses Ya, ya, sí, griegos. sí. Entonces, el cuerpo apolíneo es como un cuerpo similar al dios, al cuerpo de dios, del dios Apolo, ¿cachai? Wow. A eso se refiere cuando te dicen como apolíneo. ¡Ay, apolíneo! ¿Cachai? Ay, el A eso, cuerpo apolíneo, apolíneo. heavy. O sea, además, ahí la weá, creo yo, no puede ser más clara de que estamos viendo una cuerpa, o sea, de un dios. O Claro, sea, ya hay una diferencia conceptual entre ser humano y Dios y ya está ahí generando un tipo de diferencia en el cual no vaya a llegar. totalmente, porque también hemos construido los dioses alejados, po, Claro, los claro, hemos alejado. una forma en que lo separamos entre un yo y el ello, ella, que sería interesante también darle una vuelta a ese concepto, pero como un yo y y la otra edad, en Claro, el que yo separo
yo, grupo y otredad de esa distinción. Y que nuevamente no necesariamente tiene que tener algún tipo de carga moral Pero asociado, ¿cómo pero estáis podría usando el serlo, término otra edad? como de las otras personas y la construcción que tienen, y Ah, u ya, otras perfecto. entidades. Ya, sí, 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 sí. Sí, es como el yo, pero de afuera. O Exacto. hacia el otro. Sí. Claro, sí, sí, ya, ya. Claro, Les es que hubo una otros parte como yos, que, que claro, viven sus sí, pues, yos. Eso. Bueno, en fin, se entiende. sí, sí, comprendo. Mira, aquí Delirio Tópico dijo, es que igual ese tipo de cosas en la televisión surgen porque quieren puro tenernos pensando cosas que más que ver, que nos Mm, destruyamos unos a otros. Como dice el término divide y gobernarás. ¿Y sabéis dónde yo aprendí ese? Como en un ambiente laboral para ejercer cargo de jefatura, po. Esa es la claro. máxima, divide y gobernarás. Y que creo que había como un emperador romano que también dijo esa onda. Ahí voy a quedar como huevona, como dice la ñaña. Si digo que fue, voy a quedar como huevona, porque no me acuerdo. Pero claro, hemos hablado de cosas que a mí me han quedado dando vuelta, como la socialización. Te socializaron así. Y eso tiene que ver también con que el género también puede ser aprendido. O sea, es aprendido. Claro, pero estamos hablando en términos generales. Como también puede ser aprendido. Ah, ya. Claro, pues, dale, dale. Y claro, además Ahí te di el puede, paso. puede ser reaprendido. Ujú. Que creo que eso es lo otro. O sea, lo aprendimos sin mayor consentimiento de cómo lo queríamos aprender. Más allá de si queríamos aprender o no. Quizás nacimos y no queríamos ni una wea con referencia al género. Y chao, genderqueer y destrucción de género. Chao. Claro. Pero, pero quizás sí era una forma que a mí me hacía sentir, me era coherente. Pero no fue, simplemente el punto es, tenemos la oportunidad de poder al menos cuestionarnos eso. No Claro. todos los espacios son espacios en los cuales estratégicamente podamos vivirlo porque nos pueden matar directamente o puede ser Ujú. que nuestra vida no llegue a una calidad de vida que sea vivible para nosotros. Claro. Entonces, recordar de que también estamos muchas veces en espacios de privilegio en los cuales, ya sea porque nos estructuramos así y podemos llegar a un espacio en el que puedo hacer esto sin tener este tipo de vida invivible y con este tipo de sufrimiento y de dolor no consentido. Ahora, el tema de el reaprender el género, la podemos hacer. Y además puede fluctuar. Eso también es otra de las grandes mentiras que creo que eh, el capital también vende y otro tipo de estructuras patriarcales, que es el tema de la linealidad. Ujú. Como si hay algo, como mencionamos al principio, que siempre cambia, es el cuerpo. Y dale con Claro. mantenerlo en una misma cuerpa constantemente, que no te vaya a pasar nada en la piel, que no te vaya a salir ningún tipo de rollito, porque ese cuerpo y esa cuerpa no cambia, no puede cambiar, eso es otro, no puede, no es que no cambie, es que no puede cambiar. No puede. Hay un Y si imperativo de cambia, por que no se medio. note. Y si cambia que no se note y que se repare de la forma más rápida posible. Claro. Y que llegue a calzar dentro de algo lo cual la acerque de nuevo al hegemonio, que haga algún tipo de acto, comillas, compensatorio para poder acercarlo a ello. Entonces, dale con la linealidad, sin olvidarse de que esta cuerpa, esta sexualidades cambian y, por ejemplo, en particular el tema del género, dale con que si llegaste a uno, te tenés que quedar ahí y no. Tal y como todo lo anterior puede cambiar, puede ciclar, como nuestras orientaciones sexuales. En este minuto nos definimos con cierta orientación sexual o no, y eso no Ujú. tiene por qué ser así hasta tu muerte, independiente de cuánto tiempo pase entre medio. Puede Claro. cambiar y está bien, el cambio es natural y es parte, porque es parte de nuestro Bueno, funcionamiento, es parte acerca de
cómo nuestra cuerpo cambia y cómo ese minuto de nuestra identidad se nos hace más coherente. Ahora se me hace coherente un tipo de orientación sexual. No sé si es que en una década o en una semana o en un par de horas. No lo sé. Y nuestra tarea es poder ver cuál de todas esas es más coherente. Y el cambio es permitido porque es un acto de no violencia. Claro, qué hermoso. El cambio es permitido porque es un acto de no violencia. A veces igual es bien violento el cambio, a Puede que pesar de sea ser un acto abrupto, de... puede que sea abrupto. Y claro, si nos metemos como en términos de violencia y qué es no, creo que podríamos estar Todo. unas 3 horas Estar más, aquí no es sé. ser violencia, pues, aquí hablando y todo es violencia. Igual vivimos en un continuo en el que ejecutamos actos violentos cotidianamente, haciendo no conscientes nuestras situaciones de privilegio y Claro, cómo la usufructuamos de una manera la cual se enmarca dentro de ciertas estructuras de poder, también dentro del hombre del life. Y vivimos situaciones de violencia hacia nuestras cuerpos y nuestras identidades. Esto también es parte de este continuo. claro. Como siempre y constantemente las vivimos y no las cuestionamos todas porque también sería una bomba en la que probablemente quedaríamos echados en la cama en posición fetal. No quiero más. Sintiendo el peso del universo. Sintiendo el peso del patriarcado que pesa, weón. Pesa, pesa, Pesa. pesa, niña. Porque eso sí que Oye, pesa. hablando de pesa, ya. Mira, ahí Ah, Delirio Utópico dijo que, como respecto a lo que estaba ya hablando anteriormente, de que las cuerpas cambian, ¿cachai? Pero, y que es algo que tiene que ver con todo el ciclo vital, o sea, como que bien lo dijimos anteriormente, y que yo creo que ahí se va como con otro tema que tiene que ver con que no queremos aceptar que somos impermanentes y que queremos claro. dejar algo, un rastro y no nos queremos ir de la encarnación a pesar de que sea igual un culo a veces, ¿cachai? Ya, pero en el fondo dice que le pasó que con su embarazo que bueno, al verse luego del embarazo le fue imposible sentir que podía volver a ser como antes porque entonces se preguntó, ¿por qué debía llorar toda mi vida por algo tan normal? Mm. Bueno, en el fondo es eso, como Primero, ¿por qué debo lamentarme por ser lo que soy? primero dar las gracias también por ya sea la forma de poder compartir esto a partir de algo que escribieron o permitirse también estos espacios de escucha. Y también gracias a ti, Gelber, como también por esto. Creo que es importante en estos espacios en los que intentamos poder generar espacios seguros de la mejor manera posible. Ujú. Y claro, ahí está la duda y nuevamente la linealidad como, ok, una persona gestante gestó, cambió y no pude volver no vamos a volver a eso, Claro, porque nuestro cuerpo cambió. Intentamos dentro de esta inercia de volver a un cuerpo que ya no lo es. Y no lo es ahora, y ahora cambió, y ahora cambió, y ahora cambió, ya, y claro. simplemente no lo hacemos consciente de todo eso. Entonces, claro, estos cambios que muchas veces son más abruptos, queremos volver a lo anterior porque tampoco tuvimos el espacio de reestructuración de todo lo que pasó dentro de nuestra cuerpo y nuestra identidad, De procesar el cambio. que es tremendo. Qué cuático, porque lo que tú dices y lo que Delirio Utópico dijo me hizo recordar un momento también. Bueno, yo a lo largo de mi vida he tenido mucho sobrepeso, he bajado y he fluctuado mucho y también mi corporalidad y mi sexualidad yo he podido ver cómo van cambiando respecto a cómo me siento con más piel suelta o menos piel suelta, ¿cachai? Y es algo que va cambiando constantemente y a propósito de la piel, a mí me pasó que me mordió un perro una vez. Iba caminando con el Aspen y este que es como, no sé, weas de perros, como que... pum, y el Aspen se movió, ¿cachai? Y el perro me mordió la pierna y me dejó una cicatriz grande, po, que todavía tengo, me dejó la pierna bien marcada y todo y se nota, pues, ¿cachai? Y yo además como que me puse a experimentar porque es que yo, debo decir aquí, mi patrono Hahnemann, del patriarcado de la homeopatía y toda la weá, claro, pues él es como de la volada de experimentar, ¿cachai? Como
como consigo mismo, po, que tenéis que atravesar todo el proceso para poder acompañar en el otro en la balsa, ¿cachai? Entonces, eh, me pasó que me apliqué una planta que me provocó fotosensibilidad y me marcó la cicatriz, No. ¿cachai? Me la apliqué por demasiado tiempo y fue penca, como reconocer que ahora mi pierna iba a estar así, Claro. ¿cachai? Y que muy probablemente en años no se va a cambiar de color, ¿cachai? Y yo me cruzo, como que me cruzo la pierna o la pongo arriba y la veo y en algún momento dije, ya, ¿sabes qué? Ya, basta con esta wea, basta con esta wea. Este es mi recuerdo de que primero tengo que probar las cosas antes de llegar y hacer, ¿cachai? Que tengo que tener como otro cuidado con las corporalidades de las otras personas también, porque eso podría haber sido en alguien más, ¿cachai? Y haberle Mm. dejado esa mancha como cuático. Y entonces como mi cuerpo cambió, mi corporalidad cambió también respecto a la misma cicatriz. Po. Y ni ahí con usar cicatricure. Prefiero ser la de la Claro. cicatriz. Sí, y qué rico ser las de la cicatriz. Y además, como, claro, ese tipo de Tenemos más manchas, permisos si somos de la de la cicatriz, güey. sí, weón, que te das cuenta, ya, te das cuenta de lo aburrido que es no ser la de la cicatriz. O sea, Bueno, es partamos porque esa fome. persona invierte plata en Cicatricure. Partamos por eso. Claro. Hay un aspecto económico de una marca que tiene un dejo y ni siquiera un uso hegemónico de las cuerpas para poder ganar plata. O sea, gastáis Sí, plata, po. aportáis a una empresa que no te hace sentido, estáis constantemente en esa de que, ay, que no se me vaya a ver y además, cariño, se te va a ver alguna cicatriz en algún minuto de la vida. O sea, cagaste, Claro. ya no podía hacerlo aunque te embetuní en cicatricure todos los días. Como, no lo vayas a hacer. Y la de la cicatriz la raja. Ahí me cae un Bueno, besitos para la de y la cicatriz. tenéis como más permisos como para portarte mal en ese sentido, pero es como, ese es como el pro, pero el contra es una violencia tremenda, hay que decirlo. Sí. Sí, y es una violencia que es importante hacerla consciente, porque si hacemos consciente acerca de las violencias en las cuales vamos a vivir, vivimos o podríamos haber vivido, podemos tomar decisiones para poder eh, ejecutar nuestros actos y vivir nuestro cotidiano de una manera que también ayuda a poder prevenir algo que no queremos. Claro. Es distinto cuando salimos como grupo de maricas, por ejemplo, a la calle y gritamos y nos abrazamos y chillamos. Y es distinto a que lo haga en unicidad. Y Claro, lo puedo hacer. claro. ¿Por qué? Porque pues me lo merezco. Pero también es importante tomar la decisión en particular cuando partimos de estos procesos de contrahegemonía, en los que De muchas ser veces esta la violencia que no estrategia. vive es ser estratégica, sí. Que una persona estratégica en torno a cómo yo abordo esto. Ejemplo, cuando en el trabajo en sexualidad, que es un tema el cual muchas veces causa mucha aversión porque vivimos en un país el cual tiene la peor tasa de implementabilidad de programas de educación sexual en Latinoamérica, es el país en Latinoamérica que tiene la peor educación sexual. O sea, estamos en esa. Tenemos por lo bajo 13 y más años, ya, 15, ya, 20. Ya, 20. De hecho, cuenta el número de tu edad y probablemente haya una vulneración sistémica de nuestro derecho humano a la educación sexual de calidad. Bueno, o sea, Entonces, tenemos todo el sistema educativo sin un tipo de educación sexual integral, de calidad, con enfoque de derecho, de diversidad y de género, etcétera, etcétera, interseccional. Es entendible que genere este tipo de aversión. Pero podemos entender un acto violento más no justificarlo bajo ello. Puedo entender ujú, perfectamente toda una guerra y puedo estudiarme todo lo que pasó y eso no la va a justificar. Es una forma finalmente de entendimiento. Pero, bajo lo mismo, entiendo por qué pasa esto, pero en muchos espacios tener que hablar de sexualidad, tener que plantear espacios de educación sexual, genera una versión tremenda. Y ahí claro. hay que ser estratégicas en torno a cómo podemos entrar por otro lugar para poder abrir ese espacio.
Por ejemplo, claro, podemos entrar por espacios de secciones de autocuidado, secciones de bienestar. ¿Cómo podemos hacer claro, algún tipo de actividad física para el bienestar que puede aportar más o menos algún tipo de figura hegemónica, pero es la puerta de entrada que tenemos para poder generar este tipo de cambio y poder dar opciones a diálogos como estos incluso, en que podemos permitirnos y permitir a otras personas la validación y el cuestionamiento de lo que muchas veces nunca nos cuestionamos. claro. Qué hermoso. Estaba leyendo los comentarios mientras estaba como escindido aquí y bueno, Amandis dijo que como el tema de la cicatriz le pasó que, claro, también le mordió un perro, pero le mordió la boca, ¿cachai? Y según lo que leí, le tardó como 2 años en poder como aceptar que eso iba a estar así ahora. Y dice que ahora siente que se ve más chora, que se ve más chora, ¿cachai? Y en el fondo tiene que ver con eso. Yo el otro día hablábamos con Miguel Emociones del factor protector. ¿Cómo tú vas a poner un argumento a lo que está pasando para proteger tu integridad de lo que eres, ¿cachai? Y que vaya como en favor a ti y no en desmedro tuyo. Que no sea como pregunta tras pregunta tras pregunta tras pregunta tras pregunta, sino que hay una pregunta y una organización. Una pregunta y una organización. ¿Cachai? Sí, ¿Sí? ¿O me fui muy en...? no, bacán, 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 bacán. Y Delirio Utópico dice aquí, ¿cómo explicarle a alguien a la gente que no todos somos heteros, no todos debemos seguir lo que a ellos le enseñaron y que realmente se lo planteen? Porque muchos se quedan porque muchos se quedan como vinieron, me imagino. Eh, bueno, eso, no sé si tienes algo que decir al respecto. ¿Cómo podemos hacer que una persona que vive dentro de la hegemonía se dé cuenta de que no? Partamos porque hay un cuestionamiento que creo que es importante tener que hacerse, que es ¿por qué una persona que está cómoda, calentita, en un espacio de privilegio total, va a querer incomodarse? Por, dame un argumento, weona, uno. Un Un argumento. argumento de decir como, ¿por qué la figura hegemónica se va a querer salir de la hegemonía si está tan cómoda ahí? Entonces, Claro, ahí depende de la estrategia que queráis ocupar. Creo que nuevamente hablar acerca de conceptos morales de esto es mejor, esto es peor. La estrategia es contextual siempre. Entonces, en ciertos lugares y en ciertos momentos y bajo ciertos cuerpos y personas, va a ser más o menos estratégica, va a ser más o menos sentido. Pero ahí algunas estrategias que por lo menos a mí me han servido es optar a generar algún tipo de reflexión a partir de otra cosa. A claro. partir, por Algo ejemplo, de la familiar para a él. partir de a partir de la elección, a partir de cómo qué te gusta, qué no te gusta, eh, cuáles son las ¿Aló? cosas las... ¿Hola? ¿Me escucháis? No te veo. Sí te escucho. Yo sí te No te veo. veo. Ah, ya, ok. ¿Me veo solo yo? Ah, yo sí te veo. Ah, ya, pero ¿ves la pantalla cortada? Oh, es que ahora yo me veo... Ya, dale, es que no te vas a ver. Oh. Claro, Bueno, ¿puedes salir y volver a entrar? sí, Mientras obvio. tanto, ya. Y ahí em, vamos a enviar la invitación de nuevo porque algo pasó con la pantalla y entonces desapareció Miau sobre ruedas y estábamos en una parte de la conversación súper interesante. Em, no sé si está por ahí. Claro, porque en el video después voy a aparecer yo solo. Voy a aparecer yo solo ahí como en la grabación. Bueno, de todas formas, darle las gracias también a Delirio Utópico que ha estado ahí como con harta actividad en los comentarios, saludar a la Fabi ahí, que se viene incorporando, a Tati, y ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. No sé si se puede, no se puede. Oh, no, rayos. A ver.
Diego, si estás por ahí. A ver, ahí está la solicitud. Ahí está, ahí está, ahí está. Oye, es que no puedo unirse, me dice. Como que cambió la interfaz de Instagram, ¿o no? Oye, solté esto como un par de días y ya cambió todo. Ahí está, ahí está. Ya, entendí lo que pasó. ¿Qué pasó? Mi celular se estaba quedando sin carga. Ah, ya, ya. Oh, claro, porque yo, si a ti te iban a ver, pero en la grabación después iba a aparecer todo el rato yo nomás, pues. Ah, Y ya nada que entiendo. ver, pues, claro. Mira ahí, Esmeralda Yavar manda saludos desde Pichilemus. Pichilemus, desde los Pichilemus. Saludos a los Pichilemus. Oye, bueno, mira, yo te confieso que no te voy a mentir aquí, pero yo me perdí de lo que estábamos hablando. Yo igual. Y no sé si tú te acordáis, pero quisiera, como llevamos 1 hora 25, quisiera que de repente pudiéramos entrar a un terreno más personal. No sé si estáis dispuestos y que me Sí, contarais, obvio. dispuesta, que me contarais un poco cómo ha sido eh, esta exploración con tu sexualidad y con la corporalidad, cómo ha sido este tránsito, que en el fondo no sé si es un tránsito de un lugar a otro, sino que es constante, ¿cachai? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Como para que podamos también de ahí sacar cosas para la Ya, gente. fantástico. Bueno, comentar que el cuerpo que ven no siempre fue de la misma forma, obvio. Nació de una manera bastante distinta. Pero bueno, yo me movilizo en una silla de ruedas. Me identifico como una persona disidente funcional física. Y también soy una persona pansexual. Así que ahí también hay otras cositas. También, por ejemplo, soy una persona no monógama. Creo que también hay otra No forma monógamo. particular con referencia a las formas en las cuales nos relacionamos y los tipos de violencia a los cuales se puede vivir y la obligatoriedad de tener que tener algún tipo de relación monógama, etcétera, etcétera. Y la mononorma también ahí jugando un papel bastante importante. Y bueno, todo este descubrimiento acerca de un tipo de identidad del cual claramente no iba dentro del paquete inicial, fue un tránsito el cual estuvo nuevamente marcada por el placer y el dolor. El placer y el dolor. Placer de poder encontrarse con algo que te hace sentido, que te permite poder vivir una vida más coherente, y un dolor de tener que enfrentarse a nuevos tipos de violencias que simplemente estás viviendo de una manera distinta, en particular en mi caso, eh, por ser una identidad y cuerpo que tuvo una sociabilización femenina particular, como, y que fue visto y vista como una cuerpa feminizada. Siempre viví muchos tipos de violencias en mi vida, muchos tipos de discriminación, muchos tipos de apartheid, muchos tipos de bullying dentro de mi niñez y dentro de mi socialización en un pueblo de campo. Yo soy de un pueblito de campo y vivir en un pueblo de campo machista, patriarcal, bien violento es un hueveo. Así que Ah, harto ánimo, cariño, para toda la gente a la cual tiene que resistir espacios así en localidades como esta. Luego de eso yo me vine a Santiago a poder estudiar en la U, a vivir en una ciudad que no era mi ciudad de origen, a tener que hacerte cargo de algunas otras cosas y de no estar dentro de ese espacio. Por ende, era un espacio totalmente nuevo, un espacio en el que puedes hacer cosas que en ciertos pueblos no están menos permitidas. Entonces ahí también claro. pude empezar a salir de los múltiples closets en los cuales constantemente estamos metidos. Justamente ahí también pude salir de closet como una persona no heterosexual, empecé a salir de closet también en su minuto como una persona no monógama, y en particular con referencia a mi cuerpo y la forma que tiene mi cuerpo. Yo tuve un evento en mi vida que es conocido como el accidente, el 2011, en el que mi médula espinal cambió de una manera radical.
algo conocido como lesión medular. Y desde ese minuto en adelante mi cuerpo cambió de a este cuerpo que ve ahora, esta cuerpo que ve ahora. Y claramente hubo un cambio que fue súper abrupto. Yo antes de eso tenía un cuerpo que estaba bastante acercado a la hegemonía, a no ser por mi piel, que eso sí ha sido una constante, era una piel bastante fuera de la norma en muchos momentos de mi continuo vital. Y tuve que empezar a tener que reincorporarme a este cuerpo nuevo, que en verdad fue simplemente un cambio de cuerpo más abrupto. ¿Cómo cambió todo ahí? ¿Cómo se vino a reestructurar? Fue un proceso el cual me he demorado años en poder integrarlo como algo que para mí sea coherente, que sea rico y que lejos de ser un proceso que ha terminado, es un proceso constante que simplemente ahora lo vivo de una manera particular. En particular, por ejemplo, mis piernas son súper delgadas. Eh, Han perdido masa muscular, me imagino, ¿no? no, y un montón. Que simplemente la masa ha cambiado. Que claro, desde el mundo biomédico lo que conocemos como pérdida de masa muscular. Claro, Y algunos conceptos, no sé, sarcopenia, que es ya. finalmente este cambio de masa muscular que viene asociado a la no uso del grupo muscular en particular. Y cómo la Ujú. fibra muscular finalmente se va adaptando a ello. Que finalmente, sí, después de todo ese huevo conceptual, lo que quiere decir es cambio. Cambio, claro. Un cambio particular acerca de un tipo de estructura muscular. Entonces, claro, ese cuerpo tuvo el cambio propio y por ende la sexualidad también. Aspen, ey, Se llegó a alterar. se llegó a alterar. Le faltaba, no, no había intervenido. Así que Oye, y ahí, eso, mi sexualidad, ahí nuevamente como lo que habíamos hablado antes, salió, ya no había forma de que calzara dentro de la norma. O sea, ujú, esa claro, sexualidad ya no iba a calzar, ya nunca calzó, partamos por eso. Y ahora era más evidente que no iba a calzar entonces, eh, ¿quién soy sexualmente? Si ya Aspen, no toma. calcé, ¿cuál es la cabida que tiene mi vida sexual que sigue estando? Y que va a seguir estando constantemente y que la voy a tener toda mi vida. Entonces, ¿quién soy sexualmente? Fueron algunas preguntas las cuales me permitieron que poder llegar a algún tipo de reflexión, a poder preguntarme lo que se preguntaba antes, como ¿qué es coherente para mí? Claro. Y desde Y ahí también ahí, juntarme, politizarme fue una de las grandes herramientas para poder descubrir y poder llegar al minuto en el que actualmente me encuentro. sabéis que eso es súper importante lo que acabáis de decir. Iba a decir otra cosa, pero como que con lo que dijiste, porque somos en relación a otras personas también. Y entonces vivimos en matrices intersubjetivas, no sé si tal vez estoy como me ando muy como con el tecnicismo, pero vivimos en matrices como en mentes compartidas en las que lo que somos está bien, lo que somos es posible, lo que somos tiene un lugar, tiene un espacio, y entre más compartamos en esa matriz, más nosotros nos vamos a poder como sentir mejor, ¿cachai? En ese sentido de como con esta integralidad y la integración de la experiencia, las sensaciones, lo que siento, lo que hago, ¿cachai? Porque en el fondo también las demás personas nos van devolviendo lo que somos. Y en las matrices, en las mentes que compartimos con otras personas que piensan que estamos mal, que nuestra corporalidad tiene que cambiar en 3 segundos, no sé si caché la regla de los 3 segundos. Hola María Jesús, ahí le Sí, sí, damos. sí. La de los tres es como si vas a hacer el comentario del cuerpo de una persona, que sea algo que esa persona pueda cambiar en 3 segundos. Como tenía un moco, ¿cachai? Como, es así, po. Bueno, me dio sed. Me encanta. Me encanta porque sí, muchas veces nos vamos simplemente como en
identidad personal, sin olvidarnos también como de otros tipos de identidades como identidades comunitarias Claro. y de lo Sí, importante po, que es este trabajo en y con comunidad. Como finalmente nuestro sentido de identidad no es solamente acerca de cómo habitamos nuestra cuerpa como territorio, sino que también cómo habitamos otros territorios. claro. Y que no lo habitamos solo con nuestras cuerpos, sino que lo habitamos con otros. Y eso genera cosas bien particulares, bien únicas y que son distintas a como podría haber sido si solamente una cuerpo hubiera habitado ese espacio. Claro, claro. Ahí hay una sensación que se comparte y sabéis que no sé si que es que estoy pegado con las ñañas que las amo. Dale nomás, dale, Eh, dale. no sé si escuchaste un capítulo que se llama I am a Human Being, No. que en el fondo ya es uno de los últimos de esta temporada y que habla de la ñaña deluxe, la ñaña vetusta, le digo yo. Eh, Delirio utópico, ¿qué parte de lo de ahora? Cuéntanos, porque a mí, no sé, yo como que me fui a otro lugar. Porque me dice, podrían explicar lo de ahora, me perdí, pero no sé a qué parte específica se refiere. Ya, pero en el fondo tiene que ver con esto que nos une, la ñaña Vetusta al final como que se pega un discurso y recomienda un tema y yo como, como tocado en el corazón, pero en el fondo lo que nos une es el gran dolor de no estar en la norma, weón. Y eso es triste. Mm. Creo que se me vienen muchas reflexiones a la mente y al corazón cuando planteé así, porque claro, como registro emocional puede ser que nos una eso, puede ser que nos una ese dolor no consentido de estar fuera de una norma, del haber vivido algún tipo de violencia, incluso el registro de la tristeza. Pero como todo registro emocional, recordemos de que no hay emociones buenas o malas. Son, Claro, o sea, a mí me parece triste, en verdad. hay emociones que son más o menos cómodas y que podemos habitar desde una mayor comodidad o no. Entonces ahí me surge la pregunta de cómo está bien, está mal, como si le ponemos categorías morales, como puede ser que efectivamente no una la tristeza de estar en espacios y habitar cuerpos los cuales se salen de esta norma. Pero, ¿y si eso es triste? ¿Cómo le damos espacio a esa tristeza? ¿Cómo le damos espacio a esa melancolía? ¿Cómo le damos espacio a esa alegría de encontrarnos? ¿Cómo le damos espacio a ese dolor? Claro, ¿Cómo le damos sí, espacio a eso que nos une? Y si nos une y es un hilo conductor entre nosotros, como, ¿por qué no lo compartimos? claro, claro. O sea, en el fondo hay todo un trabajo con lo que se hace con ese dolor, ¿cachai? Pero en el fondo sí, Life Fino es comunidades violentadas, golpeadas, Mm. ¿cachai? Como sin lugar, echadas de todos lados, como no podía hablar, y eso como a mí me produce tristeza, pero lo que no quiere decir como que como me produce tristeza que en la humanidad existan este tipo de cosas, de verdad. Yo igual trabajo con el dolor de la gente, a veces quedo todo loco con las cosas que pasan, pero y como que puedo ordenar y organizar ciertas cosas, pero bueno, estamos sometidos a como un nivel de dolor que que a veces pareciera innecesario. José Manuel Atudillo me diría, no, cambiamos con dolor y la weá, pero bueno, a veces hay dolores que parecieran ser innecesarios. Sí, y yo creo que más que son innecesarios, voy a volver al tema del consentimiento. Son dolores no consentidos. Claro. El dolor creo que es súper importante resignificarlo. Recordemos, hay dolores muy ricos. Sí, Si pues, queremos, si los se sabe. queremos, si los queremos, Claro, si los queremos y si nos permitimos algo que nunca se nos ha permitido, que es sentir en un espacio protegido el dolor. claro. Yo también trabajo en salud mental y
Y creo que es una de las claves el poder armar un espacio seguro para que podamos vivir la experiencia del dolor en una forma consentida, en una forma en la cual yo me voy a permitir rajarme llorando y que alguien no se abalance sobre mí para poder aplacar esa marejada de emociones que estoy sintiendo, sino que lo permita, que me permita llorar, que me permita gritar, que me permita poder decir que esta weá es una mierda, porque lo es en muchas formas. Y Claro, estoy viviendo dolor. Y de hecho, en muchos casos pagué para eso. pagué para Dios. Como no solo estoy hablando de BDSM, que rico y Ajá, bacán a todas las personas a las cuales también nos gusta, pero también es otra cosa. El dolor, insisto, es parte de la vida y podemos resignificar los espacios que sean consentidos, a espacios en los cuales sí nos haga sentido, a espacios en los cuales podamos decir, quiero vivirlo, quiero sentirlo y quiero ver de qué forma eso forma parte de mi vida. Porque si es que logramos identificar cuándo ese dolor es consentido, abrimos la posibilidad de identificar cuándo no. claro, Y ahí digo, esta sí, weá no la quiero. Esta weá no me hace sentido. Esta weá la quiero cambiar. Y ahí puedo tomar actos no violentos que me permitan generar ese tipo de cambio hacia formas de vivencias sexuales, políticas, sociales, etcétera, que me hagan más sentido. claro. Y ahí tiene que ver también con esa matriz o ese espacio seguro que se va construyendo como en el cotidiano. Yo diría que son espacios igual eh, que van surgiendo de a poquitito, porque uno se va conociendo y vas entendiendo cómo funciona la otra persona en su encarnación y cómo relacionarte con la otra persona. No es como que un espacio seguro sea guapa, al toque, porque hay un tema como de simetría o asimetría con la persona, hay un tema como afecto, confianza, etcétera. Oye, mira, a ver, dice, ¿cómo podemos reconciliarnos con el dolor cuando hay muchos psicólogos que hablan de autorregularlo? ¿Hasta dónde podemos sentir el dolor? No sé si me estoy expresando bien, pero gracias por abrir. ¿Qué Ya, dices tú? creo que tiene que ver con un concepto bastante etéreo, que son el tema de los límites, pero que se pueden plantear en ciertos puntos o en ciertos acuerdos, que pueden ser internos o pueden ser con otros. Eh, yo planteo un límite y digo como lo quiero dejar hasta acá, quiero permitirme hasta esto, ¿hasta dónde? Porque ahí esa es la pregunta, y creo que es la pregunta incluso dentro de la narrativa de la persona que pregunta es ¿hasta dónde? ¿O hasta ¿Hasta cuándo? dónde? ¿Hasta ¿Hasta dónde podemos dónde? sentir el dolor? ¿Hasta dónde? O sea que hay un lugar, hay un espacio, hay un algo, y eso, y ese dónde plantea un punto, y luego de eso es otra cosa, por ende planteamos un tema de un límite. Claro, El límite y el espacio que me doy para poder generarlo es hasta dónde finalmente yo puedo llegar a generar este dolor. Hasta dónde yo lo hago en un espacio con otras personas y también eh, cómo yo puedo llegar incluso a organizar esto. Creo, por ejemplo, claro. uno de los comentarios los cuales estaba antes era una persona que planteaba que le daba mucha risa porque recordaba de repente juntas con personas así como juntémonos a llorar por todo. Ajá, Bacán, la raja, qué buen ejemplo porque me organicé con personas, así como, bueno, juntémonos a llorar porque la vida es una mierda, la raja. ¿Qué llevamos? ¿Llevamos cerveza, llevamos papita? Bacán. Me organicé y cuando eso, en qué minuto ya no nos hace sentido, puede cambiar. Y me organicé para estar en un espacio determinado, un espacio seguro, estoy con amistades en que voy a compartir esto en el que sé que no me van a juzgar. Y si me juzgan, sé probablemente con qué intenciones podría llegar a ser. Entonces como, wow,
qué buen trabajo, qué ganas de siempre poder, no, bueno, no siempre, pero qué ganas de poder hacer más seguido ese tipo de prácticas. Claro. Yo creo Como, que qué bueno. ahí está como, porque hizo el enlace de que los psicólogos dicen que como que hay que autorregular el dolor. Pero yo creo que ahí son como, claro, hasta qué medida uno deja que el dolor te consuma o no, ¿cachai? Mm, Pero, pero en el fondo lo que tú planteas, y a mí me parece súper interesante, que tiene que ver con que hay un espacio donde eso puede, donde puede salir. Yo a mi consultante le digo como, aquí tú puedes ser como lo más horroroso que puedas ser, como que no hay problema, ¿cachai? Como que aquí puedes ser la persona que mataría a alguien, ¿cachai? Como que no hay problema sí, porque es un espacio en donde tú puedes ser y eso no significa que no sé, bueno, es una parte de ti, no significa que tú seas eso, siempre, si no es un entiendo. momento que tú compartes. Ahora, quiero volver a otro término que ocupamos antes, que era ser estratégica. Y Ujú. claro, me hace recordar eh, los periodos de pandemia. Estuve trabajando en contención emocional durante la pandemia y tratamos de abrir un espacio para que profesionales de la salud pudieran llamarnos, conversar, whatsappear, tener espacios de contención. ¿Qué pasó? Nunca llamaron. Ujú. Y claro, hacíamos lecturas en torno a como, ¿por qué no pasa? Y muchas veces un gran cariño, apañe, fuerza, besitos con sentido a todas mis compas, a todas las personas las cuales trabajan en el área de salud y en áreas eh, s- a- afines por toda la pega la cual hemos hecho en pandemia, en que las personas no se podían darse el espacio de poder quebrarse Claro, porque había un funcionamiento que había que seguir, ya sea porque tenés que llevar comida a la mesa, porque hay gente que depende vitalmente de ti, porque si te vais al box y habláis con una persona y le das espacio a ese dolor entre medio de tu turno, después no vas a poder seguir atendiendo, claro, porque es bioéticamente incluso incorrecto, si lo hablamos dentro de estos términos. Como también hay un tema de estrategia en la que sistémicamente no se nos permite, insisto, la experiencia de poder vivir el dolor con sentido. claro, Entonces, también hay que entender esto y hay que darle espacio a que a veces no siempre lo tenemos y no siempre lo podemos armar. Eh, en el que vivimos en una sociedad capital, en que nos obligan a tener que trabajar de cierta manera y en cierto ritmo, en que vivimos en una sociedad falocéntrica, en la que, por ejemplo, en que, por ejemplo, cierto tipo de estructuras corporales deben cumplir cierto mandato. Vivimos una sociedad coitocéntrica, en la que esta claro, acople que hablábamos en un inicio debe funcionar así y no puede funcionar de otra forma, en la que prácticas sexuales son excluidas completamente, en la que, por ejemplo, espacio para el dolor no está permitido porque hay un mandato en torno a que ciertas prácticas sexuales deben ser, porque así fueron denominadas y así se claro. nos enseñó. No se nos enseñó Y otro tipo de desde, práctica sexual en los carentes espacios que tuvimos de educación sexual incluso. Y así podríamos seguir hablando y extrapolando muchos otros planos. claro, desde ahí también está como este tema de la perversión, ¿cachai? De focalizar el placer y las sensaciones solo como a la zona genital y privar a las demás partes del cuerpo de ese placer sexual, ¿cierto? Acá, eh, Delirio Utópico como que complementó lo que decía antes Jan Molinet y dice que, bueno, regular las emociones solo se debe hacer cuando ya sabes qué hacer con el sentimiento, no cuando aún no ha pasado el sentimiento, ¿cachai? Y claro, ahí tiene que ver con que es como el autorregular, como, ok, está brotando mi yo humillado, mi yo como
herido y entonces ahora voy y trabajo sobre esta tensión dándome una herramienta. Pero claro, como bien dice ahí, en el momento yo creo que hay que dejar salir. Weón. Tiene que haber, tenemos que saber reconocer también en qué espacios, con qué mentes podemos vertir nuestros dolores. Weón. Porque ya que esos espacios no están dados por naturaleza y nos están como restados constantemente, tenemos que comenzar a desarrollar la capacidad de poder leer las mentes que nos pueden recepcionar bien Claro. y juntarse Ahora, Dale, dale. también es una opción barajar herramientas que me permitan poder llegar a estados que yo sí quiero llegar. Porque tampoco se nos educa en una sociedad en la que nuevamente el capacitismo se viene a poder plantear desde el punto de las psicodiversidades, en que tenemos que vivir cierto tipo de registro emocional y tenemos que habitarlos ellos y no más. Y en ciertos niveles, eh, y tenemos que relacionarnos con otras personas. O sea, la pregunta de cómo estáis bien y tú, cuando logramos pasar la barrera del bien y tú, y en verdad no siempre es un bien y tú, Claro, es heavy, en el que nos permitimos, en un espacio tan cotidiano como ese, poder validar de que puedo decirte así como puta, no estoy bien, y tú, oh, yo estoy bacán, ah, buena, quería hablar del tema, no, y podemos seguir hablando de otras cosas, es heavy, en el que plantear no estoy bien no es sentido de destrucción ni de aplaque de ese tipo de registro, porque hay veces que sí quiero darle espacio a ello, claro, pero también es importante tener herramientas para poder fluctuar a otro tipo de espacio. Yo creo que ahí el tema de la autorregulación sí es importante. Ahora el mandato que asumo yo y puedo leer del relato que estaba planteando esta persona es esta obligatoriedad que plantean algunas personas, te tienes que autorregular. Y te claro. tienes que Pero en el autorregular porque tienes que trabajar, tienes que cuidar a otras personas, porque bla, 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 bla. Y que muchas veces responden más a violencias sistémicas que a decisiones propias consentidas. Y también hay muchas veces como que las personas llegan a decir eso porque en verdad ellas no pueden soportar el dolor de otra persona, Sí, ¿cachai? Como que no pueden, en verdad. Y yo creo que eso está bien, porque no siempre estamos dispuestos para soportar el dolor de otra persona, ¿cachai? Incluso nosotros que trabajamos con el dolor de la gente, no siempre estamos como en condiciones de hacerlo. Y también está bueno reconocer em, cuando no, pues, ¿cachai? Entonces ahí Jean Molinet dice, no está bien visto que digamos no estoy bien, no está bien visto que digamos que no, en general. no está bien visto que existamos en muchos sentidos. No está Claro, bien. Ok, volvemos nuevamente a categorías morales que siempre van a estar ahí porque también no podemos hacernos una huevona de que el bien y el mal como estructuras morales no existen. Claro, y creo que lo que dice Jean Molinet es súper importante en que no está bien, porque es una categoría moral, claro, sí, pero pues, no necesariamente va a ser representativa acerca de lo que me hace sentido. justamente. Mira, ahí Delirio Utópico dice, el bien y tú es clave y nadie se ha dado cuenta. ¿Bien y tú? Sí, pues. Oye, te cuento que llevamos 1 hora 53. Ya vamos a Ay, pasar al siguiente día. sí, yo ¿Quieres creo agregar que algo más? eso, primero agradecerte y agradecerles por permitirnos este espacio. Em, Creo que 2 horas es un tiempo bastante, eh, Para que nos escuchen. sí, y creo que está bacán. Me gustó, me encanta, Sí, pero hay que hacer otras cosas. sí, pues hay que descansar. Hay que permitir que el cuerpo cambie para mañana. Sí, así que hago una cosa que me gustaría poder decir. em, Creo que una de las cosas importantes es poder plantear que es importante preguntarnos acerca de cómo vivimos nuestra sexualidad y cómo queremos vivirla.
de una manera más coherente. No siempre vamos a poder hacerlo en unicidad, y está bien. Claro, No siempre vamos a tener una sexualidad que para nosotras, para nuestros cuerpos va a ser coherente. Y está bien el cambio. Está bien no pensar de la misma forma. Y está bien darle permiso a poder decir, bueno, estaba equivocada. O en verdad me gusta más esto. Y luego poder cambiarlo. Está bien. Está bien. Está bien sentir dolor y permitirlo. Está bien disfrutar del dolor. Está bien cuestionarse las cosas las cuales nunca nos habíamos cuestionado. Eh, y está bien, nuevamente, no querer hacerlo en este minuto y de hacerlo en otro. claro. Así que eso, creo que me gustaría poder decirlo. Creo que la sexualidad, una de las cosas, de las tantas cosas que me gusta, es que es potente y profundamente transformadora y política. Totalmente. Démosle el espacio a poder validar lo política de nuestra sexualidad, lo política de nuestras cuerpos, que podemos efectivamente ser agentes de cambio y que eso no necesariamente va a ser visualizado por otras personas. El puro hecho de existir y de habitar y permitirnos poder existir en esos espacios interdictos es un cambio tremendamente político, es un quiebre y permite algo que muchas veces y que durante toda nuestra historia no se nos permitió, que es la posibilidad de existir. Así que eso, Juan, un cariño tremendo. hermoso. Y no sé si tú te querías decir algo para poder dar Sí, cierre a este o espacio. sea, mira, Jan Molinet dice entre tarde pero encontré maravilloso este espacio, gracias y quiero estar al tanto de todo lo que comparten, gracias, gracias. Y como respecto a eso, cuéntanos, ¿por dónde la gente te puede encontrar? ¿Qué plataformas, qué proyectos, dónde, cuándo? Cuéntanos, si estás atendiendo gente, tenés Eh, agenda abierta, ¿no? Todavía no tengo agenda abierta, estoy con hartos proyectos. Pretendo poder abrir agenda en un mes o 2 meses a lo más, pero me Ujú. gustaría mucho poder empezar a abrir agenda para hacer consejería. Mi Instagram es Miau sobre Ruedas, esa es la plataforma en la cual me pueden escribir. Eh, Comparto material de sexualidad todas las semanas. Trato de generar dinámicas, comparto líneas de post, porque me interesa que esto también sea comunitario, que podamos consentidamente poder elegir cuáles son los espacios en los cuales más hace sentido y cuáles no. Así que eso, ahí subo material. Y si tienen alguna duda también, denle nomás, puedan preguntar, responderé en el minuto en el que pueda. eh, pero démosle el espacio a esto, entre Ya, todas y todos y todes. sí, qué bonito que viniste. Yo te agradezco, Caleta, por haber aceptado la invitación. Qué bacán, igual me sentí como en mucha confianza, con harta comodidad hablando contigo y eso me gusta, Caleta. Siento que fluyó bien la conversación y me agrada y espero que también podamos vernos en otra oportunidad nuevamente en un Sí, capítulo de Venenosa Medicinas y nos vamos antes que sean las 2 horas porque llevamos 1:58. ya. Entonces, hasta aquí llegamos, ¿sí? Sí. Éxito, muchas gracias, les quiero a todos, que tengan una muy buena noche, buen día, sea cual sea el momento en que estén escuchando y nos vemos en una nueva oportunidad. Hasta pronto.